Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a la evolución semanal del oro, del precio de la onza de oro. ¿Por qué? Porque veamos una figura bastante interesante que nos indica un cambio de tendencia en el largo plazo y creemos de hecho que puede ser bastante significativo este cambio. Ya hicimos un vídeo advirtiendo del giro en la zona que tenemos aquí, pero ya ese giro ha sido muchísimo más pronunciado y ha subido más de un 15% desde los mínimos, con lo cual ya nos hace pensar que esta es una figura de cambio de muy largo plazo y que puede ser bastante interesante. Lo primero que queremos ver en esta figura es cómo baja el precio. Si nos fijamos en cómo baja el precio, este es un gráfico semanal de los últimos 5 años, vemos cómo aproximadamente una tendencia bajista que a día de hoy, estamos hablando de marzo del 2016, el precio ha superado esta directriz bajista en zonas de máximos. Vemos también que los máximos relevantes, este es el primero, el segundo, el cuarto, quinto, sexto, los máximos relevantes han sido superados, ¿vale? Este máximo está por encima de todos los máximos relevantes. Una velocidad angular de caída muy pequeña. Desde el 2013 a 2016 el mercado cae, pero cae con una suavidad tal que es bastante complicado aprovechar este movimiento. Por la parte de abajo también vemos una estructura de mínimos, afinando un poquito, una estructura de mínimo también con una pendiente muy pequeña. Tendríamos una estructura de mínimos en caída, pero con muy poquita pendiente. Esto ya lo hemos comentado en los vídeos. Cuando hay muy poca pendiente en una sola bajada suele ser una figura de agotamiento. Lógicamente el plazo temporal, que es una de las variables que menos conocemos de los mercados, el plazo temporal de ese agotamiento es bastante complicado de manejar. Es decir, aquí en la figura esta estamos hablando de aproximadamente 3 años de caídas desde el máximo 1.400 hasta el mínimo $1.050 por onza. Entonces es muy complicado de manejar esta caída. No así como veremos, como ya hemos visto en otros vídeos, el gráfico semanal del petróleo, pero el gráfico semanal del oro es bastante complicado de manejar. Subidas y bajadas con muy poquita velocidad angular. Bien, entonces vemos la figura que tiene una ligeramente decreciente, una zona de mínimos plana, ligeramente decrecientes. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, lo que ha cambiado ahora es que nos vamos en la parte final. Si nos centramos en la parte final y vemos ahora, si nos centramos en esta parte final de aquí del gráfico, lo que vemos es una formación que rompe la estructura de mínimos y máximos relevantes decrecientes en gráfico semanal. La figura ya la estuvimos analizando y ahora se ha completado, o digamos que tiene un principio de completitud. Estuvimos viendo cómo tenemos una zona de soporte, que es una zona que nos encanta. Esta figura en gráfico semanal nos encanta. En gráfico semanal es un gráfico que está muy poquito, digamos, muy poco vendido, o sea, todo el mundo se queda con el intradía, con el diario, pero el gráfico semanal marca muy bien las tendencias y los giros y los cambios. Entonces vemos cómo tenemos una caída y tenemos el suelo que dura aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 semanas hasta que salta. Aproximadamente 7 semanas, con lo cual el movimiento queda bastante encapsulado, es decir, no es una interrupción brusca del precio, sino que es un aterrizaje suave y una acumulación de contratos. Eso lo tenemos que ver. Tenemos que ver muchas veces, para invertir en el largo plazo, tenemos que ver este gráfico semanal y ver exactamente dónde está, en un contexto de 3, 4, 5, 6 años, que es lo más importante. A partir de aquí el precio salta con fuerza. ¿Y qué tenemos en la estructura que ya hemos reseñado en otro tipo de instrumentos? Tenemos una estructura con mínimos semanales, todos ellos crecientes, independientemente del mínimo que esté haciendo o de los máximos que esté haciendo. Todos los mínimos relevantes son crecientes. Por eso tenemos una estructura muy fácil de seguir, es decir, y eso nos dice
hasta que no se rompa esta estructura de mínimos semanales crecientes, este primer impulso fuerte no quedará interrumpido. Este primer impulso viene desde la zona 1045, lo tenemos aquí abajo, y está ahora mismo, ha llegado al 1280, ha subido 240 puntos aproximadamente, 235 puntos prácticamente en 3, 4, 5, 6, 7 semanas, unas 7, 8 semanas ha subido esos 230 puntos y lo tenemos arriba. ¿Cómo haríamos ahora el seguimiento? Bueno, el seguimiento podemos hacerlo con una estructura de mínimos y máximos relevantes crecientes a nivel semanal, sobre todo los mínimos, y con un stop ligeramente por debajo. Este stop lo vamos a hacer en función del ATR, aproximadamente el 0,20% del ATR semanal. Si el ATR semanal medio lo tenemos en la zona de 40, ¿vale?, entre 40 y 45, pues eso es 0,20, estaríamos hablando entre 2, entre 4 y 4, entre 4 y 5 más o menos, entre 4, sí, 0,20, el 10% son 4, entre 8, entre 4 y 9 dólares, que sería entre el 0,10 de 40 y el 0,20 de 45, entre 4 y 9 dólares tendríamos el stop semanal. ¿Para qué? Pues para permitir que el precio desarrolle un movimiento largo en el tiempo. Con unos 5 dólares aproximadamente, el 0,10% del ATR, que está ahora mismo en 52, o sea, con unos 5 dólares por debajo del mínimo semanal sería más que suficiente para mantener posiciones. Esa es opción. La segunda opción también la vamos a plantear cambiando el tipo de gráfico a candlestick, ¿vale? Lo llevaríamos a gráficos Heiken Ashi, perdón, no de candlestick, es lo que tenemos, lo llevamos a gráficos Heiken Ashi y tenemos el mínimo estaría por debajo de 1210, es decir, si pierde el 1210 cerraríamos posiciones. Ahora lo tenemos en 1259, o sea, aproximadamente unos 50 puntos, un 4% desde el nivel actual. Entonces lo vamos dejando que el precio se desarrolle. Esas son las dos opciones que tenemos. Es muy interesante el planteamiento que hemos hecho y es muy interesante ver cómo sobre todo lo más importante es ver la figura en el largo plazo. La figura en el largo plazo nos dice que esta caída es bastante ligera y lo único que está haciendo es una figura de acumulación. O sea, lo que tarda en caer 3 años puede que lo recupere en 6 meses. Es decir, porque ahora mismo hemos tocado en los máximos del año 2015 y estamos muy cerca de los máximos en 2014 y de finales del 2013, con lo cual, con un poquito de suerte, el mercado pues puede ir haciendo mínimos y máximos relevantes en estructura semanal como impulsos, como los que vemos aquí de bajada, que son todos impulsos y correcciones donde se va ahondando cada vez más la corrección. Pero bueno, esto es el planteamiento que tenemos en gráfico semanal. ¿Podemos incorporar este producto a una cartera de largo plazo? Sí, sería comprar oro en el largo plazo a través de un ETF, a través de un producto de este estilo, e incorporarla en la cartera esperando una revalorización, pues probablemente hacia los niveles que vamos marcando, 1400 y 1450, ¿vale? Progresivamente desarrollando diferentes movimientos, pero este sería un poco la estructura planteada. Sobre todo lo más importante es ver cómo en la zona de mínimos hay una figura y ya ha roto la estructura de mínimos y máximos decrecientes, rompiendo los máximos previos. Y hasta aquí este vídeo dedicado a la tendencia semanal en el oro. Un abrazo y hasta siempre.